Qué bueno que están las conferencias 2, ¿no? Que si no nos vamos a la casa con un poco de cara larga. Pero es imposible leer el libro de Job sonriente, obviamente para ser coherente con la lectura del texto. Pero en esta segunda parte quiero que veamos las respuestas en medio del dolor y la tragedia. Respuestas que pueden ayudarnos cuando enfrentamos el dolor o respuestas que pueden ayudarnos para saber cómo ayudar a otros que están enfrentando el dolor. La vida de Job ya era brillante antes que viniera el dolor o la tragedia. Por lo tanto, Job no tiene ninguna necesidad de tener que mostrarse como alguien brillante, porque él ya era brillante mucho antes de que sucediera lo que sucedió. Él ya era un hombre íntegro, ya era un hombre temeroso de Dios, era un hombre brillante. Por lo tanto, no es que Job va a brillar ahora después de la tragedia. Job ya brillaba desde antes de la tragedia. Vimos lo doloroso, o quizá tratamos de ver lo doloroso, de sentir lo doloroso de la pérdida de este hombre, pero vamos a ver ahora cuál fue la reacción, las respuestas en cadena de este hombre. ¿Cuál sería la reacción de Job, de este hombre brillante, ante el dolor o el sufrimiento? Bueno, en primer lugar, veamos en el verso 20 del capítulo 1 su actitud. No sabemos cuánto tiempo transcurrió desde el momento que Job oyó las noticias y la respuesta que él dio a esas noticias. Lo que sí sabemos es que este hombre está destrozado, profundamente destrozado, tras haberlo perdido todo. Tras haberlo perdido todo de un solo golpe. El versículo 20 describe lo que hizo Job. Y antes de pronunciar palabra alguna, Job hace algo. Y en este verso 20, que usted lo puede tener allí seguramente abierto en el texto bíblico, hay 5 acciones que hace Job. Lo primero que hace es, se quitó del suelo, es decir, se levantó. Seguramente estaba tirado, totalmente derrumbado en el suelo, y lo primero que hace es, se levantó. Lo segundo que hace es, rasgó su manto. Esta acción aparece varias veces en el Antiguo Testamento para representar el dolor sin límites. Era agarrar sobre todo el manto externo, no el manto interno, sino el manto externo, sobre todo el que servía de abrigo. Y a la hora de rasgarlo era como decirle a los que estaban cerca: así está mi alma. Como usted me ve, así está mi alma. Rasgado por fuera, rasgado por dentro. En tercer lugar, se rapó la cabeza. Raparse la cabeza en esta cultura significaba o era un símbolo de la pérdida de la gloria personal. Es decir, he perdido toda gloria. En cuarto lugar, se postró a tierra, pero entiéndase que el postramiento de Job no es un postramiento de rodillas y de manos al suelo, sino un postramiento total. Sus manos contra el suelo y también sus pies totalmente acostado, boca abajo en el suelo. Esto era considerado en la antigüedad como la expresión más sincera de respeto y de sumisión a Dios. Y en quinto lugar, adoró. Me imagino que los ejércitos celestiales contemplaban con asombro la actitud de este hombre. No hubo puños hacia el cielo, no hubo manos elevadas hacia el cielo, sino que hay toda una actitud de cuerpo, de postramiento, que indican el profundo dolor, pero también su convencimiento de quién es Dios. Los ejércitos celestiales contemplan con asombro al hombre al que se le ha quitado absolutamente todo lo que tenía y ven que éste sigue adorando a Dios.
No es fácil adorar a Dios en estas circunstancias, ¿verdad? Seguramente o difícilmente haya dos personas en el universo que actuarían de esta manera. Pero Job lo hizo y en medio del sufrimiento adoró a Dios. Mire sus palabras, verso 21 y luego capítulo 2, verso 10. En las palabras de Job no hallamos ningún reproche, nada de amargura, nada de maldiciones, nada de puños cerrados levantados al cielo, griteríos, como diciendo, ¿cómo te atreviste a hacerme esto después de haber caminado contigo tantos años? No hay nada de eso. Mire, escuche sus palabras. Las primeras palabras las vemos en el verso 21 del capítulo 1. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué enseñanza profunda la de Job en medio del sufrimiento? Cuando nacimos todos llegamos desnudos y en la muerte todos partiremos de la misma manera. No tenemos nada al nacer, no tenemos nada al partir. Por lo tanto, lo que sucede desde el momento de nacimiento hasta el momento de la partida, todo lo que sucede allí es provisto por Dios. Entramos al mundo con nuestros pequeños puños cerrados, gritando de miedo, pero siempre dejamos este mundo con las manos abiertas sobre nuestro pecho. Pero en el interludio entre que nacemos sin nada y nos vamos sin nada, Dios es el que nos viste con honra y con muchas cosas preciosas. ¿No lo cree? Se cuenta de un pastor que viajó unos días por razones de ministerio para predicar, pero cuando llegó al hotel desempacó su valija y bueno, tenía que ir a predicar al otro día a la iglesia y tenía que ir con saco y con corbata, y cuando abre la valija se da cuenta que justo se había olvidado el saco y la corbata, y se había olvidado el pantalón y se había olvidado el traje en la casa. Y estaba a muchos kilómetros de distancia, imposible volver a la casa a buscar un traje. Ir a comprar uno era imposible por la hora, ya las tiendas estaban cerradas. Y desde el hotel, orando y diciendo, Señor, dime qué puedo hacer, mirando desde la ventana del hotel, vio una casa funeraria y dijo, bueno, voy a ir. Ahí tienen trajes para vestir a los muertos, así que voy a ir y voy a alquilar uno. Entonces fue a la casa funeraria y dijo, mire, necesito alquilar un traje. No, señor, mire, acá no alquilamos traje. Pero él le contó la situación, le dijo, mire, yo necesito un traje, tengo esta situación, mañana tengo que ir a predicar, alquíleme un traje, total, ¿quién se va a dar cuenta? Alquíleme un traje. Seguro, sí, alquíleme un traje, yo se lo pago y mañana se lo traigo. Y alquiló un traje a la medida, probó uno y se llevó el traje a la medida y al otro día fue a predicar a la iglesia. Y mientras estaba predicando en la iglesia, con el traje fúnebre, el traje preparado para los que mueren y no tienen qué ponerle, intentó ponerse la mano en el bolsillo, porque era de su costumbre, y cuando quiso poner el bolsillo se dio cuenta que los bolsillos estaban cosidos y cerrados. Y entonces se dio cuenta que los pantalones de los difuntos no llevan bolsillo. ¿Y para qué llevarlo? Porque desnudos venimos y desnudos nos vamos. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Todo lo que hay en el medio, entre el nacimiento y la muerte, todo lo que podamos tener, casa, auto, casas, autos, negocios, muebles, televisores, fama, reputación, lo que sea, todo es producto de lo que Dios nos ha querido dar en esta tierra. Por lo tanto, bendito sea el nombre del Señor. Amén. La segunda respuesta de Job es una respuesta
que tiene también una pregunta y es muy profunda, es una pregunta hasta podríamos decir teológica. Recibimos el bien de parte de Dios, ¿y qué? ¿No recibiremos también el mal? Otra posible traducción sería: ¿aceptaremos de Dios lo bueno pero no los problemas? Esta es una pregunta retórica, es decir, la respuesta está dentro de la misma pregunta. La respuesta es y por supuesto. La pregunta que lanza Job es una pregunta en la que ya la respuesta está dentro de la misma pregunta, pero la pregunta nos deja pensando. La pregunta nos deja pensando. Porque reitero, estamos más acostumbrados posiblemente a escuchar o a enseñar que de Dios procede todo lo bueno y todo don perfecto y todas las cosas buenas proceden de Dios. Pero ¿y entonces y el mal? Y cuando atravesamos las situaciones difíciles, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando atravesamos el túnel del dolor? ¿Acaso aceptaremos de Dios lo bueno, pero no aceptaremos los problemas? Job está diciendo, ¿acaso no tiene Él el derecho? ¿No es Él el alfarero? ¿No somos nosotros el barro? ¿O es al revés? ¿No es Él el pastor y nosotros las ovejas? ¿No es Él el amo y nosotros los siervos? Por lo tanto, ¿no aceptaremos también cuando vengan las cosas difíciles? Un comentarista dice, esta es una lección difícil que algunos creyentes deben aprender, yo diría debemos aprender, especialmente si sentimos que se nos ha prometido salud y riqueza o que han entendido erróneamente que el maravilloso plan de Dios implica solo lo agradable, no los problemas. Los creyentes que estamos de este lado de la cruz, tenemos muchos más ejemplos, tanto de la Biblia como de la historia de la iglesia, de personas de Dios que han sufrido. Job estuvo mucho más en la oscuridad que nosotros, pero de esa oscuridad brotó con mayor brillantez su firme creencia en la soberanía de Dios. Por eso Job responde, servimos a un Dios que tiene el derecho de hacer lo que Él quiere y que no está obligado a darnos explicaciones de lo que Él está haciendo. ¿Recibiremos de Él solo las cosas buenas? ¿Esa es la clase de Dios que queremos? ¿Es el Dios del chasquido de dedos? Señor, ya quiero que me soluciones esto, ya quiero que soluciones mis problemas, ya quiero que me traigas sanidad, ya quiero que me des un trabajo, ya quiero. ¿Ese es el Dios? ¿O es el Dios todopoderoso, que tiene control de todas las cosas, aún de aquellas cosas que provocan mucho dolor a nuestra vida? Las palabras con las que cierra este verso son magníficas, porque dice el texto, en todo esto Job no pecó con sus labios. La respuesta de Job ante Dios la leemos en el capítulo 42, verso 3 y verso 6, y no tiene desperdicio, y tampoco hay que agregarle a esta respuesta de Job ante Dios. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Lo que quieres hacer, Señor, tú lo haces, no hay nada que pueda detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Job dijo, soy yo, Señor. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Tremendo, ¿no le parece? Qué hombre maravilloso. Quiero tomar para terminar consejos
de Job para cuando enfrentamos el sufrimiento, o cuando el sufrimiento golpea o la tragedia golpea nuestro hogar, o cuando golpea el hogar de alguien más. Pero pensemos en nosotros. En primer lugar, consejos de Job para las esposas, o las mujeres, y también las mujeres, por supuesto, también solteras, con amigos, compañeros, que tendrán que acompañar en algún momento que atraviesan dolor. A las mujeres, tengan cuidado con sus palabras cuando los hombres estamos atravesando tiempos difíciles. El sufrimiento es la kriptonita que debilita a cualquier Superman. ¿Recuerda a Superman? El hombre fuerte, el hombre de acero, que esa kriptonita, esa piedra kriptonita lo hacía perder toda la fuerza. El sufrimiento es para el hombre esa kriptonita. El sufrimiento, el dolor ante la pérdida, a veces la pérdida laboral, a veces la pérdida de la honra por alguna situación que ha vivido en su vida personal o en su vida familiar, el perder la honra, el perder el respeto delante de sus hijos, delante de su esposa, o el perder el respeto delante de la congregación, la pérdida de trabajo, el no sentirse útil, el ser desempleado pero no sentirse útil para nada más. Ni hablar de la pérdida de la fuerza física o la pérdida de seres queridos. Pueden debilitar aún al hombre más fuerte y más duro, aún al Superman, al hombre de acero lo puede debilitar y llevarlo a su punto de mayor vulnerabilidad. Por eso, mujeres, tengan cuidado con sus palabras. En lugar de tantas palabras, los hombres cuando enfrentamos momentos de dolor, momentos de confusión, momentos de debilidad, lo que necesitamos es saber que contamos con la estima, con el aprecio y con sus oraciones. Amén. Menos palabras y más oraciones. Menos palabras y más oraciones. Menos preguntas y más oraciones. Hay un hombre sufriendo en casa. Hay un hombre que está sufriendo porque no se siente útil, porque está atravesando la crisis de los 50, o porque está atravesando la deshonra en su lugar de trabajo, en su lugar de ministerio, o porque ha experimentado una pérdida profunda. Menos preguntas y más oración. En segundo lugar, nunca nos aconsejen que comprometamos nuestra integridad. Aunque eso nos dé un alivio temporal, nunca nos aconsejen que comprometamos nuestra integridad. Podemos ser tan débiles que caigamos en la tentación de seguir el consejo de comprometer nuestra integridad. Somos fácilmente seducidos por palabras que ofrecen alivio rápido. La mayoría de nosotros queremos salir de nuestros problemas de manera rápida. Por lo tanto, nunca nos aconsejen de que comprometamos nuestra integridad. Renuncia y listo. Deja eso y basta. No sufras más. Deja aquello, deja lo otro. Pueden ser consejos muy buenos, pero permitan que ese hombre pueda tomar la decisión por sí mismo, sin ser tentado a comprometer su palabra. Job necesitaba que su esposa le dijera: Job, sea como sea, mantente firme, yo estoy contigo todo el tiempo, soportaré lo que tengamos que soportar, yo creo en ti, yo confío en ti. Caminaremos juntos.
Dios está de nuestro lado y aunque no veamos y aunque estés pobre y desfigurado, tú eres mi héroe, Job. Vamos para adelante. Esas son las palabras que muchos hombres necesitamos cuando estamos atravesando las crisis. Esos son los momentos cuando los hombres necesitamos a una esposa que nos dice: nadie más cree en nosotros, porque posiblemente el dolor nos ha nublado al punto de perder la perspectiva de la vida. Pero tenemos una esposa que me dice: yo confío en ti, tú eres mi héroe, tú eres un hombre bueno, yo confío en ti y yo sé que Dios te va a sacar adelante, Dios te va a levantar. Bendita la mujer que se pone en la brecha a orar por su esposo. Amén. Bendita es esa mujer. Recientemente estuve en el velorio de una mujer. No la conocí, no tuve el privilegio de conocerla, pero en el velorio fui por el hijo, porque trabajamos juntos en el ministerio. Y en el velorio él dijo: yo doy gracias por mi madre, ella fue una gran mujer. Porque en los momentos más difíciles de mi vida, y se refería a su vida matrimonial, ella fue la que me sostuvo. Y me sostuvo no con palabras, no con un interrogante, sino que me mantuvo en oración. Y no solo eso, sino que también mantuvo la obra del Señor hasta que yo estuve fuerte para poder hacerme cargo de ella. Increíble testimonio, el de una mujer que no se rindió y que creyó en su hijo, que Dios iba a levantar de nuevo a su hijo. Consejo de Job para los esposos. En primer lugar, escuche bien y siempre diga la verdad a su esposa. Yo veo con admiración que Job escuchó las palabras de su esposa. Las meditó, las escuchó y luego, sin interrupciones, respondió. ¿Cuán difícil es para nosotros, hombres, dejar que nuestra esposa termine la frase, ¿no es cierto? Cuando la esposa comienza: sí, ya lo sé, pero sin ni saber lo que te voy a decir, yo ya lo sé lo que te iba a decir. Llevamos 27 años acá, yo ya sabía lo que me iba a decir. No. Rompa esa tentación. Deje que su esposa se exprese. En medio del sufrimiento, escuche a su esposa. Veo con admiración que Job escuchó las palabras completas de su esposa. Eso lo coloca a Job en una categoría especial de hombre. Porque la mayoría de nosotros, lo que yo he descubierto al menos, que la mayoría de nosotros como hombres no prestamos atención a nuestra esposa. En los momentos críticos de un matrimonio, de una familia, la esposa tendrá una palabra que necesitamos escuchar. Porque es una palabra sabia, porque es una palabra que viene de una mujer que nos conoce muy bien, de una mujer que ha estado con nosotros durante muchos años, y es la palabra que viene de una mujer que también está sufriendo, porque nos está viendo sufrir a nosotros, o también ella misma está sufriendo el mismo dolor. Aunque Job no estuvo de acuerdo, no la cortó, sino que dejó que terminara de hablar. Y después respondió con respeto. Y le dijo: has hablado como lo haría cualquier mujer insensata. Note bien que Job no la llama malvada, sino simplemente insensata. Has hablado, no le dijo has hablado como cualquier bruja. No, dijo has hablado con una mujer insensata. Job detectó en su esposa un problema de decepción, desilusión, y por eso le dice: este consejo, querida, no puedo seguirlo, porque no es un consejo que proviene de la sensatez. En segundo lugar, varón, acepta a tu esposa y ámala incondicionalmente. Es ella la que está a tu lado. Es ella la que sufre contigo. Es ella la que sufre también posiblemente el mismo dolor que usted sufre como hombre, pero lo sufre como mujer. Pero también ella lo sufre.
Hemos visto en nuestra vida ministerial, seguramente usted también, matrimonios que han tenido que enfrentar los golpes del dolor, los golpes del sufrimiento, la pérdida de un hijo, la pérdida de un hijo que recién nació, la pérdida de un hijo que no había nacido, la pérdida de seres queridos, las pérdidas de cuestiones materiales. Y algunos de esos matrimonios se han fortalecido. Otros, por el contrario, en medio del dolor, en medio del golpe, del dolor o de la tragedia, el matrimonio ha tomado caminos distintos. Creo que lo que tenemos que hacer en medio del dolor es aceptarnos mutuamente. Aceptarnos mutuamente. Amar incondicionalmente. Y en lugar de huir, enfrentar juntos el dolor. Por último, consejos para los que sufren. El primero, que viene de Job, por supuesto, del libro de Job. El primero tiene que ver con que Dios tiene total y absoluto control de todo lo que nos pasa. Absolutamente de todo. Y aquí está la pregunta que dice Job: ¿acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de las cosas buenas que suceden sobre nosotros, pero también Dios tiene control de aquellas cosas malas que suceden sobre nosotros. ¿Lo cree? Dios está en control. Dios no pierde el control sobre nuestras vidas por el dolor o por el sufrimiento que pueda venir sobre nosotros. Dios sigue en control. No hay nada que pueda sacarlo de la silla del trono a Dios. De hecho, ni siquiera nuestro pecado puede quitar a Dios del trono, porque Dios es el Rey absoluto y Él es el único digno de estar sentado en el trono como Rey absoluto, el que controla todas las cosas, el Dios soberano. Amén, ¿lo cree o no lo cree? Y ese Dios soberano, tenemos que creer en ese Dios soberano como el Dios soberano que abre su mano y bendice y nos llena de bendiciones. En ese Dios generoso que controla que la bendición venga sobre nuestras vidas, pero también nos toca en momentos creer en un Dios que tiene control aún cuando vienen las cosas difíciles sobre nuestra vida. Amén. Es decir, Dios está en control cuando obtenemos ganancias y Dios está en control cuando obtenemos pérdidas. Dios está en control cuando da. Dios está en control cuando también quita. Él está en control absoluto. ¿Recuerda las palabras de Horacio Spafford, aquel negociante de Chicago que perdió a sus 4 hijas cuando navegaban por el océano Atlántico? Solo su esposa sobrevivió al naufragio. Cuando Spafford zarpó en busca de su esposa, pasó por el mismo lugar donde sus hijas murieron, y allí, en ese lugar, en ese océano, en el barco que lo llevaba en busca de su esposa, escribió el himno maravilloso, ese himno que alguna de su letra dice: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Un magnífico himno que lo cantamos o lo hemos cantado en nuestra vida cristiana, sin saber que ese himno fue escrito por un hombre de negocios, un creyente, en medio del dolor, transitando el océano que había atrapado a sus 4 hijas. Sea que mi alma esté inundada de paz o cubierta por un mal de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, yo diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, porque sé que Él está en control. Por último, quizá esto nos ayude para ponernos al lado de los que sufren. La voluntad de Dios nunca es fácil de entender.
No espere entender todo lo que sucede en la vida. Si me hubiera preguntado usted hace 20 años atrás por qué suceden cosas malas, posiblemente podría haberle escrito una tesis. Hoy no tengo argumentos. No es fácil describir la voluntad de Dios. No es fácil de entenderla. ¿Cómo hago para explicarle la voluntad de Dios a una madre desesperada que anhelaba y esperaba tener un hijo y no puede tenerlo? ¿Cómo hago para explicarle la voluntad de Dios a una familia que ha perdido a su hijo, o a un hijo que ha perdido a su padre, a una hija que ha perdido a su madre? ¿Cómo hago para explicarle o que ella o él entienda la voluntad de Dios? ¿Qué podemos hacer cuando hoy no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa? La única sugerencia que tengo, que puede ser muy simple y que me ha tocado practicarla, es pararme frente al espejo, mirarme, solamente él y yo, que somos la misma persona. Y ante la pregunta, ¿por qué, Carlos, pasa esto?, la respuesta que atino es a encoger mi hombro y decir, no lo sé. Es una técnica sencilla. Es ponerse frente al espejo, lo puede practicar esta noche cuando llegue a su casa, se encoge de hombros y dice, no lo sé, no sé, qué sé yo. ¿Por qué pasa esto? No sé. ¿Por qué sufre el justo? No lo sé. ¿Quiere que nos pongamos a debatir con los amigos de Job por qué sufre Job? ¿Quiere que busquemos distintas razones por las cuales Job está sufriendo? ¿Quiere que nos pongamos en el mismo lugar de los amigos de Job y después recibir una reprimenda de parte de Dios? Y después que el que está sufriendo tenga que orar por nosotros para que Dios perdone nuestros pecados. ¿Qué decimos ante el sufrimiento? Simplemente ponernos delante del espejo y decir, no lo sé. Dudo que alguien, aunque tenga el doctorado obtenido en la más prestigiosa universidad de Argentina o del mundo, pueda tener respuesta, pero cualquiera puede pararse frente al espejo, encogerse de hombro y decir, no lo sé. ¿Por qué estás pasando esto? No lo sé. ¿Por qué está pasando esto? No lo sé. ¿Por qué se llevó a mi hijo? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué la situación que vivo? No lo sé. Pero mientras podemos mirar ante el espejo nuestro rostro de confusión, pero a su vez de sinceridad, de decir, no lo sé, podemos entender al mirar nuestro rostro frente a ese espejo, que esa técnica del encogimiento de hombros solo nos pertenece a nosotros. Porque la técnica del encogimiento de hombros es incompatible con Dios. Dios jamás encoge sus hombros y dice, no lo sé. Dios siempre tiene yo sé lo que hago. Confía en mí. Simplemente mantente firme, mantente quieto, espera a mí, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que hago, solo cree, mantente firme, pronto viene la salida del túnel, yo estoy contigo, aférrate a mi mano, vamos juntos por este túnel del dolor y allí en el fondo hay una luz de esperanza y yo te sacaré del dolor, yo te sacaré de este pozo donde te encuentras, porque yo no soy un Dios que me encojo de hombros, yo no soy un Dios que se
se mira al espejo y dice, no sé. Tú te encoges de hombros, tú dices, no sé, pero yo soy el Dios que todo lo puedo, el que está contigo y el que te saca del sufrimiento y del dolor. ¿Lo cree? Amén. Dígame si lo cree. Él es el Dios de Job. Él es el Dios de Job. Él es el Dios de la Biblia. Él es el Dios en el que creemos. Él es el Dios que nos acompaña en medio del dolor de la familia. Nosotros nos encogemos de hombros y decimos, no lo sé. Y es bueno cuando estamos frente a alguien que sufre, en lugar de darles nuestros argumentos de por qué el sufrimiento, simplemente pararnos en silencio y decir, y bueno, y vos que estudiaste tantos años en un seminario, que fuiste al Instituto Bíblico de Mendoza, decime por qué estoy sufriendo. No lo sé. ¿Y has estudiado tanto para decirme eso? Sí, no lo sé. Pero lo que sí he estudiado y te vengo a decir es que Dios sabe todas las cosas y que confíes en Él porque Dios sigue sentado en el trono, y confía en Dios porque Él te sacará del túnel del dolor. Amén. ¿Qué tal se inclina su rostro y oramos a ese Dios maravilloso que conoce nuestro sufrimiento y nuestro dolor, a ese Dios que no se encoge de hombros, a ese Dios que es todopoderoso? Job termina o dice en el capítulo 23, verso 10 y verso 12, y con estas palabras quiero cerrar este tiempo de oración. Él dice, mas Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Permanecí en su camino sin apartarme de él. Nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Señor, no sabemos cómo responder en medio del dolor. Señor, no sabemos cómo responder en medio del dolor ajeno. Señor, no sabemos cómo responder en medio del dolor nuestro. Pero Señor, hemos sentido el golpeteo del dolor, Señor, tocando la puerta de nuestra casa. Señor, no para nada en comparación con lo que le tocó vivir a tu siervo Job. Pero Señor, al leer a este varón, a este hombre temeroso de ti, al leer, Señor, este libro maravilloso de Job, Señor, cada vez más me convenzo que tú eres un Dios poderoso y que está en control de todas las cosas. Eres un Dios que estás en control en la ganancia, pero también estás en control en la pérdida. Eres un Dios que estás en control en la risa y también estás en control en mi llanto. Eres un Dios que está en control, Señor, cuando puedo contar mis grandes triunfos, pero también eres un Dios que está en control cuando puedo contar a voz baja mis grandes fracasos. Señor, gracias porque tú estás sentado en el trono y tú eres un Dios que no te encoges de hombros. Gracias porque tú sí sabes a dónde quieres llevarnos. Gracias, Señor, porque hay un propósito tuyo que lo cumplirás hasta el último día de nuestra vida. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y mis hermanas. Yo te ruego, Señor, que si alguno de ellos está sufriendo, Señor, el dolor, la angustia, Señor, que ellos en esta noche puedan tomarse de su mano y seguir tus pisadas en medio de ese túnel oscuro. Señor, que puedan ver la luz al final del túnel que les indica, Señor, que hay vida después del sufrimiento. Señor, ayúdanos para que como iglesia seamos compañeros de dolor, que podamos acompañar al que sufre, acompañar a la familia que sufre, acompañar en silencio, en oración constante y mostrando a un Dios que está en control y que todo lo puede. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios poderoso. Amén.